El aire en el consultorio del doctor olía a antiséptico y a malas noticias. Era un olor estéril, frío, que se te metía en los pulmones y te congelaba desde dentro. Mi esposa, Elena, apretaba mi mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Frente a nosotros, el doctor Merino ajustaba sus gafas, y el simple gesto pareció durar una eternidad. La condición de Sofía, comenzó, y su voz era demasiado suave, demasiado compasiva, es lo que conocemos como una miocardiopatía restrictiva. Es una enfermedad cardíaca rara. Las palabras flotaban en el aire, abstractas, clínicas. Pero luego aterrizaron, como buitres sobre una presa. Cirugía experimental. El mejor especialista estaba en Houston. El costo no cubierto por el seguro era de $85,000. 85,000. Salimos de allí en un silencio denso, pesado. En el coche, mientras conducía con las manos aferradas al volante, la imagen de mi hija Sofía, de solo 8 años, riendo esa misma mañana, se repetía en mi mente. Su vida, su futuro, ahora tenía un precio. Y yo, su padre, tenía que encontrar la forma de pagarlo. Fue en ese trayecto que la voz de mi padre resonó en mi cabeza, tan clara como si estuviera sentado a mi lado. Era un recuerdo de mi adolescencia, el día que conseguí mi primer trabajo de verano. Me había puesto la mano en el hombro, con esa solemnidad que reservaba para las lecciones de vida. Javier, me dijo, en esta vida, un hombre se mide por cómo sostiene a su familia. Eres el mayor, eres el pilar. No puedes fallarles. Y no les había fallado. Nunca. Me convertí en ese pilar. Cuando mis padres estuvieron a punto de perder la casa familiar hace 10 años, no lo dudé. Saqué $50,000 de mis ahorros, el dinero que Elena y yo habíamos guardado para el enganche de nuestra propia casa, y se lo di. Es un préstamo, papá, le dije. Él asintió, pero ambos sabíamos que era un regalo envuelto en la ficción del orgullo. Ese dinero nunca volvió. Era mi deber. Cuando mi hermana menor, Lorena, decidió que quería ir a una costosa universidad privada de diseño, yo pagué la matrícula durante 4 años. Quería que tuviera un futuro brillante, las oportunidades que yo no tuve. Mientras tanto, Elena y yo seguimos viviendo en un apartamento alquilado, posponiendo nuestros sueños por los de ella. Yo era el pilar. Y un pilar no se queja, solo soporta el peso. Llegué a casa y encontré a Sofía en la mesa de la sala, dibujando con una concentración feroz. Me mostró su obra de arte, un castillo rosa con una figura sonriente de largos cabellos rubios en la torre. Es para la boda de tía Lorena, papá, me dijo con una sonrisa que le iluminó la cara. Ella es como una princesa de verdad. Guardé el dibujo en mi bolsillo, sintiendo el papel arrugarse contra mi pecho. Mi hermana. La princesa. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era mi madre, Marta. Su voz era eufórica, casi sin aliento. Y Javier, no te lo vas a creer. Lorena y Ricardo han fijado la fecha. Será en 6 meses, en el viñedo de San Miguel. 300 invitados, un diseñador de renombre para el vestido, va a ser la boda del año. Escuché los detalles, cada palabra era como una palada de tierra sobre un ataúd. Viñedos, diseñadores, cientos de invitados. La desconexión entre su alegría desbordante y mi angustia silenciosa era un abismo. Tragué saliva, reuniendo el valor. Mamá, me alegro por Lorena. De verdad. Pero necesito hablarte de algo. Es Sofía. Le conté todo. La enfermedad, la cirugía, el dinero. Esperaba una pausa, una muestra de preocupación, algo. En cambio, hubo un silencio calculador, seguido de un cambio de tono. Ay, Javier, no seas tan dramático, dijo, y reconocí esa frase, el arma que usaba para minimizar cualquier problema que no fuera el suyo. Ya encontraremos una solución para eso. Ahora tenemos que centrarnos en la boda. Esta boda nos pone en el mapa, Javier. Nunca más nadie nos mirará por encima del hombro. Nos pone en el mapa. Esas palabras se me quedaron grabadas. Sentí un frío glacial extendiéndose por mis venas.
Por primera vez en mi vida, el pilar sobre el que se había construido mi identidad familiar comenzó a mostrar una grieta. Una grieta profunda y oscura que amenazaba con derrumbarlo todo. La cena familiar una semana después fue una obra de teatro cuidadosamente orquestada. El aroma del estofado de mi madre llenaba el aire, un aroma que antes asociaba con el hogar y que ahora me olía a trampa. Lorena, sentada como una reina en su trono, extendía su mano a la menor provocación para que todos pudieran admirar el diamante que brillaba en su dedo. Hablaba sin parar de catas de vino, de arreglos florales exóticos, de una luna de miel de un mes en el sudeste asiático. Mi padre, Carlos, la miraba con un orgullo desmedido, mientras mi madre asentía a cada una de sus fantasías. Elena permanecía en silencio a mi lado, su tensión era un campo de fuerza a nuestro alrededor. Esperé a que terminaran el postre. Con las manos temblorosas, saqué los documentos del hospital y los puse sobre la mesa. Papá, mamá, Lorena. Necesito hablar de esto. Necesito vuestra ayuda. El préstamo de los $50,000 para la hipoteca, lo necesito de vuelta. Es para Sofía. El ambiente festivo se evaporó. Mi padre dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco. Su rostro se endureció. Javier, es de muy mal gusto sacar a relucir eso ahora, dijo, su voz grave con reproche. Ese dinero fue un regalo para la familia. No hay nada que devolver. Fue un préstamo, insistí, mi voz más alta de lo que pretendía. Fue Lorena quien contraatacó. Sus ojos, que momentos antes brillaban de alegría, ahora me lanzaban dagas. ¿No te das cuenta? Estás siendo un egoísta. ¿Es que tienes envidia de mi felicidad? ¿Quieres arruinar el momento más importante de mi vida con tus problemas? Sus problemas son la vida de tu sobrina, estalló Elena, incapaz de contenerse más. Mi madre intervino, dirigiéndose a Elena con una condescendencia helada. Tú no entiendes cómo funciona nuestra familia. Luego se volvió hacia mí. Javier, controlas a tu esposa. Sentí la sangre hervir en mis venas, pero también una oleada de culpa nauseabunda. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza, eres el pilar. ¿Era esto ser un pilar? ¿Crear divisiones? ¿Gritar en la mesa? Me sentí como un traidor, incluso mientras me ahogaba en la injusticia. Salimos de allí sin decir una palabra más, el estofado agrio en mi estómago. La humillación siguiente fue aún peor. Mi madre me llamó unos días después, con un tono dulce y manipulador. Javi, acompáñanos a la boutique de novias. Ricardo está ocupado y tu hermana valora mucho tu opinión como arquitecto, tu buen gusto. Caí en la trampa, esperando, estúpidamente, que fuera una oportunidad para hablar a solas con Lorena. La boutique era un templo de seda y tul. Vestidos como nubes blancas se exhibían en maniquíes sin rostro. Lorena salió del probador con un vestido que le costaba más respirar que a un astronauta, pero que, admito, la hacía ver espectacular. Mi madre lloriqueó de emoción. Y entonces vi la etiqueta del precio que un asistente había dejado descuidadamente a la vista, $25,000. 25,000. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mientras mi madre distraía a la vendedora, acorralé a Lorena cerca de los espejos. Lorena, por favor, le supliqué en un susurro ronco. Saqué de mi cartera el dibujo arrugado de Sofía y se lo mostré. Mira. Ella te adora, te ve como una heroína. Esto es más de un cuarto de lo que necesitamos para salvarle la vida. Lorena miró el dibujo. Por un segundo, una fracción de segundo, creí ver una vacilación. Pero desapareció tan rápido como llegó. Me devolvió el dibujo con una frialdad que me quemó los dedos. Es un dibujo precioso. Lo guardaré, dijo, con la voz desprovista de toda emoción. Pero no puedes comparar un problema de salud, que los médicos arreglan, con el día más importante de mi vida. Son cosas distintas. Su lógica era tan retorcida, tan increíblemente egocéntrica, que me dejó sin palabras. Para ella, la vida de su sobrina era un problema que los médicos arreglan, un inconveniente técnico. Su boda, en cambio, era un evento cósmico. El punto de quiebre llegó 3 noches después.
La llamada de Elena fue un grito ahogado. Es Sofía. Tienes que venir al hospital. Ahora. El viaje al hospital fue una mancha borrosa de luces rojas y pánico. Encontré a Elena en el pasillo, con el rostro bañado en lágrimas. Sofía había tenido una crisis. Estaba estable, pero los médicos habían sido claros, el tiempo se estaba agotando. Cada día de espera aumentaba el riesgo. Me derrumbé allí mismo, en ese pasillo estéril que olía a lejía y a miedo. Me apoyé en la pared y me deslicé hasta el suelo, con la cabeza entre las manos. El pilar se había roto. La corona de responsabilidad que me habían colocado era demasiado pesada. Se suponía que yo era el que arreglaba las cosas, le susurré a Elena, con la voz rota. El pilar. Y le estoy fallando a mi hija. Mi padre tenía razón, les he fallado a todos. Elena se arrodilló frente a mí. Me tomó el rostro entre sus manos y me obligó a mirarla. Sus ojos no tenían lástima, sino una fuerza de acero que nunca le había visto. No, Javier. Escúchame, dijo, su voz intensa y clara. No les has fallado. Te han fallado a ti. Tu deber no es con ellos. Tu deber como hombre, como padre y como esposo, es proteger a esta niña. Y para hacerlo, tienes que destruir el pilar que ellos te obligaron a cargar. Sus palabras fueron como un relámpago en mi mente confundida. La culpa, la obligación, el peso de la tradición, todo se hizo añicos. La tristeza se evaporó, y en su lugar quedó una rabia fría y una claridad absoluta. Elena tenía razón. Mi familia no eran ellos. Mi familia era la mujer que tenía frente a mí y la niña que luchaba por su vida en una habitación de hospital. Esa noche, cuando volví a casa, no dormí. Fui al trastero y empecé a buscar entre cajas polvorientas de documentos antiguos. Ya no era un hijo suplicante. Era un padre preparándose para la guerra. Y mientras buscaba, un nombre vino a mi mente, un nombre que no había pronunciado en casi una década, tío Roberto. El hermano de mi padre. El exiliado. El que, según recordaba vagamente, fue apartado por crear problemas por culpa de Lorena. Tenía que encontrarlo. La prueba que buscaba apareció en una vieja caja de zapatos, bajo un montón de manuales de electrodomésticos obsoletos. Era un estado de cuenta bancario de hacía 10 años. Mi corazón latió con fuerza al ver la línea de la transacción, una transferencia de $50,000 desde mi cuenta a la de mis padres. La prueba de mi sacrificio. Pero fue la línea de abajo, fechada 2 días después, la que me robó el aliento. Una transferencia saliente desde la cuenta de mis padres por exactamente la misma cantidad, $50,000. El destinatario no era un banco ni una entidad hipotecaria. Era una empresa llamada Gestión de Deudas Prestigio. Un sudor frío recorrió mi espalda. Una búsqueda rápida en Google reveló la naturaleza de la empresa, se especializaban en negociar deudas de juego y préstamos de alto riesgo. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El dinero nunca fue para salvar la casa. Fue para rescatar a Lorena de un agujero en el que ella misma se había metido. Me habían mentido. Habían usado mi sacrificio, el futuro de mi propia familia, para limpiar el desastre de su hija predilecta. La sensación de traición era tan física que tuve que sentarme para no caer. Al día siguiente, me reuní con mi tío Roberto en un café del centro, un lugar anónimo donde nadie nos conocería. No lo había visto en una década. Era un hombre que parecía mayor de lo que era, con los hombros caídos por el peso de decepciones pasadas, pero con una mirada amable y lúcida. Le conté toda la historia, desde el diagnóstico de Sofía hasta mi descubrimiento de la noche anterior. Él escuchó en silencio, asintiendo lentamente, sin mostrar sorpresa, solo una profunda y amarga tristeza. Nunca fue por la hipoteca, Javier, dijo finalmente, con la voz ronca. Me apartaron de la familia porque me opuse a que hicieran exactamente eso. Lorena había acumulado una deuda enorme en casinos clandestinos. Tus padres estaban a punto de hipotecar la casa para pagarla. Yo les dije que estaban creando un monstruo, que tenían que dejar que enfrentara las consecuencias. Tu padre me llamó envidioso.
tu madre me dijo que estaba tratando de destruir a la familia. Entonces se inclinó sobre la mesa y sacó una carta de su cartera. Estaba amarillenta, doblada y redoblada. Era la letra de mi madre. Me escribió esto después de que me echaran, dijo Roberto. Léela. La carta era una súplica para que guardara silencio, para proteger el buen nombre de la familia. Pero en el segundo párrafo, estaba la frase que lo dinamitaba todo: entiende que tenemos que ayudar a Lorena. Ella tiene un problema, no sabe controlarse, y no podemos dejar que su futuro se arruine por un error juvenil. Era la prueba definitiva. La confesión. El arma que necesitaba. Javier, Elena y Roberto se convirtieron en mi consejo de guerra. Trazamos el plan. No habría más ruegos, no más discusiones a puerta cerrada. La verdad merecía ser expuesta a la luz del día, en el escenario más público y humillante posible para ellos. La cena de ensayo de la boda se celebró en un salón privado del viñedo. Era un lugar hermoso, con vigas de madera oscura, enormes ventanales con vistas a las hileras de vides y mesas adornadas con flores blancas. La familia de Ricardo, el prometido, era la imagen de la riqueza discreta. El ambiente era de celebración, de risas y de futuros brillantes. Mis padres y Lorena rebosaban de orgullo, creyendo que yo había aceptado mi derrota. Después del plato principal, me levanté, copa en mano. Me gustaría proponer un brindis. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi madre me sonrió, una sonrisa de suficiencia. Comencé con un tono amable. Quiero felicitar a mi hermana Lorena y a Ricardo. Un matrimonio, como todos sabemos, es la construcción de una nueva familia. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran. Y un matrimonio, como una familia, debe construirse sobre cimientos sólidos. Cimientos de amor, confianza y, sobre todo, de verdad y sacrificio. El tono de mi voz cambió, perdiendo toda calidez. Hablando de sacrificios, me gustaría compartir una historia sobre la construcción de nuestra familia. Y entonces, con una calma aterradora, lo conté todo. La enfermedad de mi hija. La necesidad desesperada de dinero. Y la petición de ayuda a mi familia, la misma familia que estaba planeando una boda de $300,000. Les pedí que me devolvieran un préstamo de $50,000 que les hice hace 10 años para, supuestamente, salvar la casa familiar. Continué, sacando una carpeta de mi chaqueta. Se negaron. Distribuí copias del estado de cuenta a los padres de Ricardo. Como pueden ver aquí, ese dinero no fue a ninguna hipoteca. 2 días después de que lo transferí, fue directamente a una agencia de cobro de deudas para saldar las deudas de juego de la futura novia. El silencio en la sala era total, absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Lorena se puso pálida como el papel. Mi padre parecía una estatua de piedra. Y para que no quede duda del largo historial de engaños para proteger a la princesa de la familia, dije, sacando la carta de mi madre, les leeré una carta que mi madre le escribió a mi tío, aquí presente, hace 10 años. Leí la carta en voz alta. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de sus mentiras. Cuando terminé, la madre de Ricardo se levantó, con el rostro contraído por el asco. Mi padre finalmente encontró su voz, un gruñido bajo. Javier. Lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos por primera vez sin miedo, sin obligación. Me enseñaste que un hombre debe ser el pilar de su familia, papá. Y hoy, cumplo con esa lección. Mi familia es mi hija Sofía. Y este pilar la protegerá de cualquiera que intente hacerle daño. Incluso de ti. Dejé los papeles sobre la mesa. Tomé la mano de Elena. Les deseo lo mejor. Y nos marchamos, dejando atrás un campo de batalla de verdades expuestas y un silencio que gritaba más que cualquier discusión. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Como era de esperar, la familia de Ricardo canceló la boda esa misma noche. No solo perdieron un yerno adinerado, sino que la noticia del fraude y la crueldad se extendió como la pólvora por su círculo social. Mis padres y Lorena no solo se enfrentaban a las deudas de una boda cancelada, sino que se convirtieron en parias.
La fachada que tanto se habían esforzado en construir se había derrumbado, revelando los cimientos podridos que había debajo. Unas semanas después, sonó el timbre de mi puerta. Eran ellos tres. Parecían náufragos, despojados de su arrogancia, con los ojos hinchados y la ropa desaliñada. Estaban rotos. Fue Lorena quien habló primero, con la voz temblorosa por los sollozos. Me suplicó perdón. Me suplicó ayuda económica. Y luego, intentó su última carta de manipulación. Javier, piensa en Sofía, dijo, intentando que su voz sonara lastimera. ¿Vas a dejar que crezca sin sus abuelos, sin su tía? ¿Vas a negarle a tu hija su familia por dinero? La miré, y por primera vez, no sentí ni rabia ni dolor. Solo sentí una inmensa y tranquila distancia. No es por dinero, Lorena, respondí, mi voz firme y clara. Es por respeto. Y no, Sofía no crecerá sin familia. Crecerá rodeada de gente que la ama de verdad, que la protege y que entiende que su vida vale más que cualquier fiesta. Crecerá sabiendo que es la prioridad número uno en el universo de alguien. Ustedes no califican. Cerré la puerta suavemente, el sonido del cerrojo encajando fue el punto final de un capítulo de mi vida. Con la asesoría de un abogado amigo de mi tío Roberto, usé las pruebas para obligar a mis padres a firmar un acuerdo de pago por los $50,000. Con ese dinero, más los fondos de una pequeña campaña que organizaron Elena y Roberto, pudimos pagar la cirugía de Sofía. 6 meses después. El sol de una tarde de sábado ilumina el pequeño jardín de nuestra casa. El olor a carne asada flota en el aire. Sofía, con una pequeña cicatriz casi invisible en el pecho y las mejillas sonrosadas, corre por el césped persiguiendo al perro de mi tío. Elena ríe desde la mesa del patio, charlando con la esposa de Roberto. Es una celebración sencilla, llena de una paz que no había sentido en años. Los miro, a mi nueva familia, forjada no en la sangre y la obligación, sino en el amor y el respeto mutuo. Pienso en todo el dolor, en toda la rabia, en el hombre que fui. El pilar que mi padre quería que fuera se rompió. Y de los escombros, construí un hogar.